queda aún en pie la Villa Conchita, que otrora fuera una de las más lujosas propiedades, junto a la de Rudecindo García y la del solar de los Mendigutía. Quédate hasta el final de este video, que pronto sabremos qué fue de ellas. En el siglo XIX fue conocido como el siglo de Cuba. Hubo un importante crecimiento económico y un aumento en el número de nuevas construcciones. La expansión demográfica y la prosperidad de la ciudad se generaron con la fundación de la República en 1902. Santi Espíritus tampoco fue ajena a estos hechos. Hola aventureros, otro día más en esta bella ciudad espirituana. Hoy nos tocará conocer tres de las propiedades más opulentas y magníficas hechas durante los siglos XIX y XX y que permanecieron a renombrados personajes de la época. Realmente... Espera un poco, ponle pausa. ¿Y este personaje en qué anda? Si se les ocurre algo, díganmelo en los comentarios. Pena conocerlas, así que te invito a que te quedes hasta el final, que no te vas a arrepentir. Como primera parada, nos vamos a dirigir ahora a la Villa Conchita, que está fuera del casco histórico, por la zona norte, así que vamos para allá. Corría el siglo XIX y Cuba se convertía en una de las economías más fuertes de Latinoamérica. Era la azucarera del mundo, generando la necesidad de una infraestructura moderna y eficiente. La construcción de nuevas edificaciones fue una muestra del estado de prosperidad y modernidad que se vivía en la isla. Y aunque algunos de estos edificios han desaparecido durante los años, hoy en día los que han sobrevivido son patrimonio nacional y conservan una importante carga histórica y arquitectónica. Debido a la afluencia de numerosos emigrantes, incluidos españoles y canarios, que comenzaron a establecerse en la ciudad, el pueblo de Santi Espíritus también experimentó un crecimiento económico en los sectores del azúcar y el tabaco, algo lento en comparación con otros lugares de la isla, y se fomentó la creación de nuevas comunidades en lugares como Colón, Pueblo Nuevo y La Caridad. Además, entre las familias espirituanas estaba surgiendo una nueva burguesía con una riqueza significativa, un alto nivel social y un poder significativo. Para llegar a la casa, hay que ir por el Paseo Norte, partiendo desde el Parque Serafín Sánchez, que es una caminata de 17 minutos. En nuestro recorrido nos topamos con el segundo templo dedicado a Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad. Una vez llegado al paseo, nos encontramos como lugares insignias, la fuente con la ninfa y el asilo de ancianos, que antiguamente era un hospicio, o sea, un convento, que se fundó en el año 1736 y fue el de Jesús Nazareno. Bueno amigos, estamos en el Paseo Norte. Hemos estado caminando para localizar a la Villa Conchita, que ¡tatán!, la tenemos detrás de nosotros. Esta villa se localiza específicamente en la calle Ancha, entre Bayamo y Céspedes, en Garaita. Se construyó en el año 1919, o sea que esta gran casona tiene más de 100 años y que perteneció a uno de los descendientes del segundo conde Villamar. Entonces, aventureros, los invito a entrar para conocer un poquito sobre la historia que atesora esta maravillosa casona. Una de estas familias que compran en la parte norte de la ciudad fue la de María de la Concepción Hernández y Rodríguez Venegas, nieta por línea paterna del segundo conde de Villamar. Este título nobiliario español fue creado por el monarca Fernando VII de España en 1816. Todos conocían a María de la Concepción como
Doña Conchita, y ella era propietaria de 19 lotes en este sector del pueblo, 5 casas en el casco histórico y la finca básica Vista Hermosa. Enviudó en 1914, tras casarse con el asturiano Manuel Toyos Hernández. En 1918 decide edificar esta mansión y el proyecto sale a la luz, gracias al contratista andaluz Miguel Subiret. Fue terminado un año después por el maestro de obras José Rodríguez Martínez y reputados carpinteros y albañiles como el maestro Pepe Treyes. Es una casa de una sola planta, con marcados elementos de arquitectura ecléctica y detalles románticos, propio de las viviendas de este periodo, caracterizadas por una exuberante carga decorativa. Las columnas son un componente significativo de la majestuosa fachada, carecen de pedestal y tiene en su lugar una especie de estilobato junto con un capitel jónico y fuste estriado. Además, hay un cerco que rodea la casa, con pedestales rematados con copones. La presencia del petril o muro de contención para evitar caídas en la zona de la azotea es otra característica de la fachada, junto a un pedestal que tiene grabado la fecha de construcción de la casa. La casa cuenta con 6 dormitorios, 3 baños, una sala-saleta, un patio interior y cocina-comedor. Aún se conserva la vajilla en los muebles originales de la cocina, cuya madera está finamente tallada. Luego de traspasar la saleta, nos encontramos con un patio interior techado, sostenido por 4 columnas, y en las paredes como elementos decorativos se utilizan cenefas para delimitar las superficies. El naranjo y el azul son los colores utilizados en los vitrales de la sala, que tiene diseños ornamentales. Los rodea una cenefa con motivos ornamentales muy figurativos y de color predominantemente rojo y verde. En el patio exterior hay numerosas fuentes y esculturas, y se utiliza el azulejo, mármol y mosaicos de vibrantes colores. Incluso hay 2 esfinges egipcias que custodian una zona del patio. La casa pasó luego a ser propiedad de Anunciación Palacios Hernández y Ramón García Rubio, luego de que estos emigraran en la década de 1970. La mansión pasó al Estado. En esta casona se inauguró el 28 de octubre de 1985 el Hogar de Niños sin Amparo Familiar de la ciudad. Esta casona, a pesar del tiempo, continúa siendo una joya arquitectónica que sobresale por su belleza entre las edificaciones espirituanas. Uno de los espirituanos más queridos y reconocidos fue el doctor Rudecindo García Rijo, que fue una de las figuras más destacadas de la medicina cubana del siglo XIX. Su casa, la que tenemos detrás, es nuestra próxima parada. Vamos a conocerla. Esta residencia colonial típica
con esquina hacia la Plaza Mayor del siglo XIX, posee una majestuosa fachada de 5 grandes arcos de tapias de ladrillos y tejas, con una gran puerta de madera de color azul. Se estima que el 80% de los edificios de época del siglo XIX y los reconstruidos del XVIII tuvieron puertas y paredes pintadas de azul. Se afirma que tales tintes relajan el ambiente y contribuyen a refrescar la calidez del clima. La casona fue comprada por el emigrante canario Leandro Agustín Ramírez Luzardo en 1816. En ese entonces solo contaba con una sola planta y en 1830 se le realizan varias transformaciones y se le añade una segunda planta. El 20 de abril de 1852 nace el doctor Antonio Rudecindo García del Rijo, hijo del destacado médico José Manuel García Cañizares, casado con María del Rosario Rijo. El doctor Antonio Rudecindo mantuvo la propiedad del edificio durante cerca de 30 años. Completó sus estudios de medicina en Francia y se doctoró a los 27 años. Trabajó como médico clínico, cirujano, oftalmólogo y ginecólogo cuando regresó a Santi Espíritus, donde estableció su consulta en este edificio. Se comprometió a apoyar iniciativas que beneficiaran a la sociedad y se dedicó a una intensa investigación científica, ganándose el respeto y el cariño de sus ciudadanos. Fue miembro ilustre de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Uno de sus méritos fue el hecho de intentar poner en práctica la campaña de vacunación contra el tétanos infantil. A la edad de 60 años, el 15 de septiembre de 1912, fue brutalmente asesinado por 2 ladrones en su finca Lajitas, donde brindaba asistencia gratuita a los lugareños. Este suceso conmocionó al pueblo espirituano y fue una sentida pérdida para la clase médica cubana. El nombre de Rudecindo García se mantuvo vivo el 24 de febrero de 1922, cuando se inauguró una estatua suya en el Parque Honorato. El parque lleva el nombre de su padre, José Manuel García Cañizares, en la plaza principal de la ciudad. Luego de su asesinato, su viuda abandona el país y fue a residir a Argel y dona el edificio a la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, que en 1915 se funda una escuela privada para señoritas. En la década del 80 comenzaron los trabajos de restauración y en el 2001 comenzó a prestar servicios turísticos bajo el nombre de Hostal del Rijo. El hotel atesora uno de los grandes compositores espirituanos más importantes de la ciudad, Teofilito, más conocido como Ángel Rafael Gómez Mallea, uno de los compositores y trovadores de esta bella ciudad colonial. Cuesta mucho creer que uno de los hechos más nefastos ocurridos en la Cuba colonial fue el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina ocurrido en La Habana, y que la ciudad de Santi Espíritu tenga alguna relación. Pues sí, y ahora lo vamos a descubrir. ¿Me acompaña? Vamos. La casa tiene una ubicación privilegiada, justo al frente del Parque Serafín Sánchez y cercana a todos los puntos de interés de la ciudad. Esta increíble residencia colonial, también del siglo XIX, su construcción estuvo a cargo de Domingo Valverde y Blas Cabrera en 1837, quienes también levantaron el puente sobre el río Yayabo, que se llevó a cabo en la década de 1830. Cuenta con las características típicas de las casas coloniales,
grandes columnas que sostienen los acentuados arcos, utilización de hierro para rejas y barrotes para las ventanas, y cuenta con 2 plantas, con entresuelo y mirador. Su planta, en L, a la que se accede por un zaguán, está conformada en torno a un patio central amplio, que da paso a amplias escaleras, y el piso superior cuenta con un pasillo que permite la comunicación con todas las habitaciones. Entre los residentes importantes que tuvo la casa, se destaca Manuel Mendigutía Navarro. Durante cerca de 100 años estuvo habitada por esta familia. Manuel fue un abogado espirituano que abandonó su estable fortuna personal para unirse a la Guerra de los 10 años, también llamada Grito de Yara, siendo miembro del Estado Mayor del presidente Carlos Manuel de Céspedes. Fue un valeroso cubano cuyo arrojo y valentía quedaron acreditadas en múltiples batallas. El otro notable residente fue el capitán español Federico Capdevila, casado con la espirituana Isabel de los Dolores Pina Estrada. Tuvo la valiente actitud ante la defensa y por negarse a firmar la sentencia de los 45 inocentes estudiantes de primer año de medicina en La Habana, acusados de profanar la tumba de Gonzalo Castañón, periodista, abogado, propietario del periódico La Voz de Cuba y funcionario del gobierno español. 8 de los estudiantes fueron fusilados el 27 de noviembre de 1871. Ambos personajes históricos tienen placas conmemorativas en la fachada del edificio. Y me despido junto con la Villa de la Conchita. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el viaje. Para mí ha sido toda una aventura conocer hoy estas 3 casonas donde se recoge mucha historia. Realmente quedé muy complacido. Espero que ustedes también se sientan igual, ya que es sin lugar a duda uno de los lugares muy hermosos y que aún se mantienen en pie en nuestros días. Todavía quedan un montón de historias increíbles por conocer. Así que nada, me iré caminando porque la lluvia comenzó y no me quiero enfermar. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.